Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos por todo el mundo. Desde aquí, desde mi ciudad, Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido dedicado a grandes de la pintura. Proseguimos con Antología de los siglos XVII, XVIII y XIX. Y ahora os traigo el siguiente vídeo para hablaros del pintor Teniers. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Teniers casó con Anna Bruegel, hija de Jan Bruegel de Valours y protegida de Rubens. La joven contaba con una buena posición y notable fortuna. Ambos vivieron en Lonque Rue Neuve, en la casa de Bruegel, que más tarde sería propiedad de Erasmo Quellinus. En el año 1646, el archiduque Leopoldo Guillermo pasó a ser gobernador de los Países Bajos españoles y Teniers se convierte en lo que hoy entendemos por conservador de las colecciones del príncipe. Pinta y copia en sus galerías de interior innumerables veces las colecciones en compañía de su señor. Fue pintor de cámara y el nombre de Teniers y sus títulos destacan en español en la Galería de Pinturas del Archiduque Leopoldo Guillermo, en el Museo del Prado, en Madrid. El mismo prestigio mantuvo bajo el mandato del nuevo gobernador, don Juan José de Austria. No hay duda de que el refinado gusto por las artes de que hicieron gala los mandatarios españoles fueron determinantes del éxito y la fortuna del maestro flamenco. El noble rostro del pintor se reconoce en sus pinturas, siempre satisfecho y discreto. Es un virtuoso violonchelista. De esto da fe el cuadro del Museo de Berlín, donde se solaza junto con su familia. En el Museo de La Haya, en otra pieza, está su mujer sentada en la cocina, rica en viandas y legumbres. El pintor acompaña con frecuencia al archiduque Leopoldo Guillermo en los gabinetes y a su propia familia en los tranquilos paseos campestres, como puede verse en los cuadros de los museos reales de Bélgica y los del Louvre. El pequeño tamaño de los cuadros y la peculiar temática de las pinturas de Teniers han hecho que se le incluya en la historia del arte en el capítulo de los llamados pequeños maestros, término este que no implica un juicio cualitativo. Teniers fue uno de los pintores de mayor prestigio en el siglo de Rubens. Al tratar el estilo de su producción es inevitable la comparación con Brouwer, pues el maestro de Audenaerde fue el punto de partida de aquella manera desenfadada
que haría la fortuna de la pintura de género del barroco nórdico, con una fecunda radiación hacia el gusto de Europa a lo largo de los 3 siglos que siguieron. Pero a pesar de las innegables analogías de las composiciones y del título de uno y de otro maestro, el espíritu de las obras responde a distintos sentimientos vitales. Brouwer fue hijo de la miseria. El mundo por él vivido está plasmado con exactitud en cuadros con profundidad y con presagio de tragedia. La tragedia de pobres gentes irredentas en su lucha por el cotidiano vivir, anarquía sorda en interiores de taberna, donde se juega las cartas, se fuma y se bebe, donde los hombres se irritan y matan. La mayoría de las veces se respira un clima de furor contenido. En todas las pinturas de Brouwer se vive un universo sentido, pues pinta aquello que le es propio y conocido. En Teniers, este mismo mundo es visto desde un prisma distinto, desde la distancia de un vivir conformista. Teniers se asoma a la entrada de un solar que le es extraño, aunque lo contempla, lo estudia, lo trata de comprender y le atraiga. No ve en él más que un medio que se halla muy lejos de su propio sentir. Los ambientes no fueron vividos por él. Teniers veía a los aldeanos y a los miserables con los ojos de un turista a quien encanta y cautiva lo pintoresco, pero que está muy distante de sentirlos y comprenderlos. El repertorio de los temas de Teniers fue mucho más variado que el de sus émulos. No solo trabajó en interiores de tabernas a la manera de Brouwer, copiándole a veces, sino que también cultivó la pintura de sociedad, empleando fondos de interiores y exteriores de lujosas mansiones de la alta burguesía. No faltan escenas militares cotidianas, bien en forma de retratos individuales, como formando agrupaciones multitudinarias. Un buen ejemplo del primer caso es el retrato de Conde en Chantilly. El retrato de Conde en Chantilly. La fiesta de los arqueros en la gran plaza de Amberes puede ilustrar perfectamente el segundo caso, el Hermitage, Leningrado. La fidelidad de los rostros es admirable a pesar de su número y de su pequeño tamaño. La captación de la realidad individual de cada miembro de la compañía es admirable. Más frecuentes fueron las kermeses al aire libre, donde jóvenes y viejos danzan y ríen con un desenfado y una gracia inigualable. Inigualables. En estas piezas el paisaje de fondo ocupa las más de las veces un espacio considerable. La campiña fue también objeto de la atención en la obra de Teniers, que tiene un justo y merecidísimo lugar destacado en el capítulo de las pinturas de paisaje en Flandes. Tampoco faltan en Teniers los asuntos religiosos, son más frecuentes aquellos donde la fantasía irreal del Bosco se encuentra evocada. Entre estos, las tentaciones de San Antonio fue un tema repetido hasta la saciedad. En ellos da rienda suelta a un fabuloso mundo surreal, aunque la feroz intención de los monstruos
está muy lejos de asustar. Lo pintoresco gana sitio sobre cualquier tipo de mensajes de rango esotérico. Teniers trata tan solo de entretener. En otros asuntos se recuerdan viejos romances y leyendas de la mitología. Es notoria la influencia del arte de Rubens en estos últimos. Es como si quedara reducido a pequeña escala el universo de la irreal grandeza que anima la obra del maestro. La modalidad del gabinete de pintura es un género que Teniers cultivó con regularidad y hasta con reiterada monotonía, ya que el esquema y el sujeto fueron casi siempre los mismos. La composición de estos temas está lejos de las más relajadas de Jan Bruegel en análogos asuntos. Teniers sacrifica la originalidad y la sensitiva visión del conjunto a cambio de la utilidad, de la catalogación y la fidelidad de cada una de las obras. Las galerías del archiduque son más un documento inventarial que una obra de arte. Al pintor le preocupa, sobre todo, la reproducción exacta de cada una de las pinturas reunidas para así hacer constancia de su existencia, como si de un prosaico inventario se tratase. Hay muy poco de poesía en estos interiores, por otro lado muy interesantes. Aparte de esto y pese a esto, el observador queda siempre absorto ante la sorprendente maestría desplegada en aquellas copias en miniatura, en su veracidad, en la frescura del color, en la soberbia factura y en la honestidad artesana. Entre las obras de Teniers no falta tampoco las pinturas de animales, como los monos en actitudes humanas a modo de sátira. Tampoco faltan bellas naturalezas muertas y arquitecturas que prueban que en cualquiera de estos géneros Teniers hubiera sido una gran figura de haberlos cultivado de lleno. Nadie pudo imaginar en el siglo XVII que la pintura de Teniers llegaría a tener una proyección mayor que la de Rubens en el futuro. En efecto, el arte moderno habría de inclinarse más tarde por una visión más directa de la vida, más cercana al vivir humano con sus muchas miserias y sus pocas alegrías. El éxito de la pintura de este género ha sido posible solo en fechas muy próximas a nuestros días. Se presenta con cartel de novedad y como una conquista de los nuevos tiempos en pleno siglo XIX, cuando los despotismos de las clases pierden poder. Sin embargo, se olvida frecuentemente que el protagonismo de los desheredados de la fortuna era ya un hecho en la pintura de los Países Bajos. A pesar del despotismo y de la ocupación extranjera, y aun por encima de las guerras y la miseria, en Flandes hubo siempre sitio para el amor a las cosas cotidianas y pequeñas que se presentaban ante sus ojos. Las flores, las humildes cazuelas, las cocinas y los campesinos que beben y juegan, unas veces alegres y otras reconcentrados en su soledad. Muy pocas son las ocasiones en que la ira estalla como era tan común en las obras de Brouwer. Ni el arte oficial de Rubens ni la propaganda belicista de los Austrias pudieron acallar esta forma de vivir y de pintar. Teniers puso en escena la crónica de la trastienda de la sociedad de su tiempo. Esta crónica fue a veces trágica como cuando sigue a Brouwer, pero las más de ellas fueron la representación de alegres
y pintorescas costumbres. Era en suma más sano y directo que su maestro, menos socarrón y ruidoso que Steen, y menos sobrio y más reposado y amable que Ostade. Ahora vamos con sus grandes obras. Comenzamos con El Avaro, que se encuentra en la National Gallery de Londres. Gracias a las enseñanzas de su padre, pintor de gran calidad, David Teniers fue uno de los pintores más precoces de su época. Cuando deja de colaborar con su padre y hasta el año 1630 se dedica principalmente al tratamiento de temas de la vida burguesa. Este cuadro tiene un evidente carácter de denuncia contra el sistema económico que imperaba en Flandes, dominado por banqueros y prestamistas. Encontramos un precedente de esto tanto en la literatura como en la pintura del siglo XVI. Marlier, en su libro Erasmo y su tiempo, pone de manifiesto este carácter de protesta de los pintores flamencos. Tanto Erasmo como Lutero y Moro coinciden en que las causas de la crisis hay que buscarlas más en los abusos del gran capital que en las propias guerras. En pintura, Quentin Metis trató este mismo tema y, al igual que Teniers, hace una crítica social comparable a la que más tarde harán Goya y Daumier. Es de destacar la belleza de ejecución precisa y cuidada con que el pintor trata los diferentes objetos que hay sobre la mesa, consiguiendo de forma inigualable representar la calidad de las monedas de oro y plata que pesan avariciosamente la pareja de ancianos. Ahora vamos con otra de sus pinturas, que fue Hombre sujetando un vaso y vieja encendiendo una pipa. Se encuentra en la National Gallery de Londres. Hacia el año 1630 Teniers conoce a Adrian Bauer, que acaba de llegar de Holanda. La aparición de este pintor provocará un cambio importante en la obra de Teniers. Brouwer trata en sus cuadros el ambiente de las tabernas, que en su tierra son el principal refugio contra el duro clima del norte de Europa. La agitación y el dramatismo de estos ambientes son compartidos por este pintor, que refleja angustiado la crudeza del entorno. Teniers, a causa de esta influencia, abandona los temas burgueses y se centra en la ejecución de cuadros de taberna, aunque da a estos temas un tratamiento distinto. Se trata de un artista burgués y ello le impide compartir el dramatismo de los bebedores y los jugadores, observándolos en cambio bajo un prisma casi caricaturesco, sin perder por ello el sentido crítico. Ahora vamos con la siguiente pintura, que fue Operación Quirúrgica, que se encuentra en el Museo del Prado, en Madrid. Teniers trata en esta ocasión un tema muy del gusto de los pintores flamencos del siglo XVI, como Pedro Bruegel y el Bosco. Se trata de una operación quirúrgica realizada por un curandero que pone de manifiesto el ambiente sórdido en que se desarrolla la medicina de entonces. La habitación se adorna con animales disecados, un búho, símbolo de la sabiduría de Minerva, cántaros y frascos de pócimas tan propias de los curanderos. Es un exponente más de la llamada pintura de género,
tan abundante en Bélgica y Holanda. Son obras que buscan entretener reflejando momentos de la vida cotidiana y asuntos sin gran trascendencia, que la pintura había relegado siempre a un segundo término. Se trata generalmente de obras de pequeño tamaño y su función es esencialmente decorativa. Los burgueses gustaban de decorar sus casas con este tipo de obras y los artistas flamencos encontraron en ellos una magnífica clientela. Ahora vamos con otra pintura que fue Jugadores de cartas y fumadores, que se encuentra en la National Gallery, en Londres. He aquí una composición muy típica en Teniers, que refleja dos estancias situadas en distintos planos, que reciben una luz diferente. La inclusión de la pequeña ventana por la que un personaje se asoma a la estancia en primer plano también es muy frecuente en este pintor. La influencia de Brouwer no solo se deja sentir en el cambio de temática, sino también en una alteración del estilo. Los colores se hacen más claros y la factura es más libre y espontánea. La pincelada de Teniers recuerda en su agudeza a la de Frans Hals, a quien Brouwer ha conocido en Holanda, y los tonos se hacen dorados y luminosos. El pintor reproduce elementos populares y pintorescos desde una perspectiva más bien alejada, propia de un visitante casual. Continuamos, amigas y amigos, con la siguiente pintura, que fue El Rey Bebe. Se encuentra en el Museo del Prado, en Madrid. El rey de España, Felipe IV, a pesar de estar rodeado de un gran número de importantes pintores nacionales, gustaba especialmente de las obras de Teniers. Por esta razón, el Museo del Prado es el más rico en cuadros de este pintor. Este es uno de ellos y reproduce una vieja costumbre del folclore popular belga. Las comunidades de campesinos eligen a uno de sus miembros y le hacen rey por un día. El rey ciñe la corona de cartón y alguien detrás de él anuncia a los presentes que el rey está bebiendo. Para completar la representación se le ofrecen ricos manjares y un bufón hace cabriolas para divertir al supuesto soberano. Teniers pone especial cuidado en la reproducción de los elementos de menaje de la estantería que aparece en la pared y es de resaltar el pintoresquismo. Y es de resaltar el pintoresquismo de los personajes que se asoman a la ventana contigua. Ahora continuamos con otra de sus pinturas, que fue Tentaciones de San Antonio. Se encuentra en el Museo del Prado, en Madrid. Teniers, como tantos pintores flamencos, trató insistentemente el tema de la tentación de San Antonio. Se conocen más de 20 versiones del tema, conservadas en los museos de Berlín, Dresde, Madrid, París, etc. Y 3 originales idénticos a este, junto a otros 3 en los que hay algún personaje cambiado. El santo ve interrumpida su meditación por la aparición de una joven traída por una diablesa con garras, rabo y cuernos.
a las que sigue una curiosa serie de personajes monstruosos. La cueva está poblada de seres surreales que recuerdan al Bosco, aunque lo que en aquel era una alucinación visionaria, en Teniers es un temple juego de humor y fantasía. Los San Antonio pintados por Teniers no son especialmente místicos, y en vez de turbarse por la aparición de los enviados del diablo, miran extrañados a la joven que se les presenta, que más que una mujer llena de sensualidad, es una recatada dama de la burguesía. Ahora continuamos con otra de sus pinturas, que fue Paisaje con gitanos. Se encuentra también en el Museo del Prado, en Madrid. Hacia el año 1640 Teniers se traslada a vivir al campo y comienza a sentir la proximidad de la naturaleza, pintando a partir de ahora escenas al aire libre e incluso grandes paisajes como este paisaje con gitanos. Su habilidad como paisajista no siempre ha sido apreciada. En el siglo XVIII se le acusó de no embellecer los paisajes y de imitar la realidad con excesiva fidelidad. Recientemente, libres de aquellos prejuicios, los críticos han reconocido su talento en el tratamiento de estos temas. Teniers reproduce paisajes amables y accidentados en los que los cielos son claros, las aguas transparentes y el sol atraviesa nubes ligeras, prestando luz dorada a cabañas y huertos. En este sentido, el pintor parece discípulo de Rubens, que gustaba de paisajes luminosos, amplios y sueltos. Ahora continuamos con otra de sus pinturas, que fue El viejo y la criada, que se encuentra en el Museo del Prado, en Madrid. En este lienzo, pintado hacia el año 1650, se aprecia como en pocos la genialidad destreza de Teniers en la representación de los objetos, la vajilla, los cuencos de estaño, la loza, los cántaros y los demás utensilios que rodean a los personajes son reproducidos con toda su calidad, con pincelada perfectamente acomodada a cada objeto, aunque en ningún momento dejan de dar la sensación de que han sido usados recientemente, de que pertenecen a los personajes, como en el resto de la obra de Teniers. Las sombras son ligeras y la composición muy cuidada. El tema está tomado de una comedia popular de la época llamada La sorpresa, en la que un viejo acaricia a una joven sirvienta en el establo y es sorprendido por su mujer desde una ventana. Cuatro elocuentes detalles del viejo y la criada son como cuatro bodegones independientes realizados con gran calidad, con pincelada acomodada a cada objeto. Teniers, llamado el joven, ponía igual empeño en las figuras centrales y protagonistas de sus cuadros como en su entorno. Sus escenas costumbristas campesinas tienen un estilo Bronwer. Ahora continuamos con otra de sus pinturas, que fue
Reinaldo dormido en el carro de Armida, que se encuentra en el Museo del Prado, en Madrid. La obra pertenece a una serie de 12 cobres que relata la historia de Armida en secuencias sucesivas. En principio se dudó de la autenticidad de la serie y hubo quien llegó a creer que era obra de Teniers padre. Una reciente limpieza del año 1973 ha despejado esas dudas, permitiendo valorar la calidad del cuadro, con talante heroico y fantástico, además de un preciso sentido narrativo. Teniers cuenta este tema tomado del poema La Jerusalén liberada de Tasso, según el cual el rey de Damasco envió a Armida, su sobrina, al campamento de los cruzados. La belleza de la joven hace olvidar a Reinaldo su misión en Tierra Santa, aunque finalmente el héroe consigue convertirla al cristianismo. En esta secuencia, Armida conduce a Reinaldo dormido a las Islas Afortunadas. Ahora continuamos con otra de sus pinturas, que fue el archiduque Leopoldo Guillermo en su Galería de Pinturas de Bruselas, que se encuentra en el Museo del Prado, en Madrid. En el año 1646, Felipe IV encarga al gobierno de Países Bajos al archiduque Leopoldo Guillermo, gran amante del arte, que pronto convertirá su residencia de Bruselas en el centro artístico del país. Al poco tiempo se pone en contacto con Teniers y le nombra director y conservador de su galería. Hacia el año 1647 le encarga este cuadro, que enviará a su primo Felipe IV. Se trata de un claro ejemplo de un género típicamente flamenco. La pintura de gabinete se representa un interior lleno por una colección de cuadros y el género ofrece un doble carácter. En primer lugar, se trata de una obra bella destinada al deleite y entretenimiento del que la contemple, apreciando el virtuosismo de las pequeñas reproducciones. Por otra parte, se trata de un documento histórico de las colecciones de la época, producto del aspecto analítico, erudito y objetivo del artista flamenco, que es especialmente importante en Teniers. En este caso, la composición es rígida, a base de horizontales y verticales, en contraste a otros cuadros de gabinete como los sentidos de Bruegel de Belours. El archiduque, con chistera, muestra orgulloso su colección al conde de Fuensaldaña, y en segundo término aparecen Teniers, un clérigo y un tercer personaje. Todos los cuadros han sido identificados, aunque el nombre que aparece en algunos de los marcos no es correcto. Hay obras de, entre otros, Tiziano, Rafael, Rivera, Van Dyck, Verones y Rubens. Ahora continuamos con Fiesta Aldeana, que se encuentra en el Museo del Prado, en Madrid. Otro de los temas constantes en la obra de Teniers es el de la fiesta o kermesse campesina. Estos cuadros le sirven para demostrar su talento en la composición y su habilidad para representar grandes grupos. En esta obra, un grupo de damas y caballeros de clase alta, entre los que parece reconocerse al archiduque Leopoldo Guillermo,
y Teniers y su esposa asisten a una fiesta popular. Desde su perspectiva de pintor oficial, Teniers debe medir las distancias entre las clases sociales haciendo que los personajes distinguidos parezcan espectadores mientras los aldeanos beben y bailan. De la misma forma, mientras los burgueses tienen estilizadas figuras, los campesinos son de baja estatura. Sus cabezas son gruesas y están hundidas en los hombros y sus cuadros cortos. Ahora continuamos con Banquete de monos. Se encuentra en el Museo del Prado, en Madrid. Los monos sirvieron a Teniers para pintar escenas de fábulas de contenido moral. Se trata de otro de los temas frecuentes en su producción. Los simios adoptan actitudes humanas y son vestidos de acuerdo con una jerarquía social similar a la humana. El mono era un animal muy apreciado por la aristocracia de la época y Teniers lo conocía bien, lo que le permitió retratar sus gestos con una habilidad que no consiguieron superar los pintores que, como Chardin y Descamps, le imitaron en los siglos XVIII y XIX. Ahora continuamos con su biografía, amigas, amigos. En Amberes, capital de la pintura flamenca del siglo XVII, nacía David Teniers el día 4 del mes de mayo del año 1611. Su educación en el arte pictórico comenzó desde su infancia debido a que su padre, artista de mérito en su tiempo, le introdujo tempranamente en el mundo de la pintura y no solo colaboró con él en la realización de algunas de sus obras, sino que incluso le acompañaba al mismo mercado a venderlas. Partiendo de estas experiencias, Teniers adquirió interés por las escenas populares y por el negocio de la venta de cuadros al que estaría dedicado toda su vida. Su formación artística se podría resumir en una frase que se le atribuye: el genio lo tengo de la naturaleza, el gusto lo he adquirido de mi padre, la perfección de Rubens. Esto revela de algún modo la personalidad del artista, que además mantuvo como lema sine labore nihil, nada sin el trabajo, principio que le llevará a entregarse con la máxima intensidad a su vocación y a su trabajo, la pintura, que le hará decir con orgullo en los últimos años de su vida: para colocar todos mis cuadros haría falta una galería de 2 leguas de largo. Hasta la llegada a Amberes en diciembre de 1630 de Adrian Brouwer, máximo representante de la pintura de género, Teniers había pintado cuadros en los que destacaban escenas de la vida burguesa. Entre ellos se podrían señalar El campista y su mujer, que se encuentra en la Galería Nacional de Londres, El sabio en su gabinete, Galería Schönborn en Viena, Los 5 sentidos, Museo de Bruselas, y los 2 cuadros de idéntica temática existentes en el Museo del Prado de Madrid. En estas obras de juventud domina la influencia de su padre y de Rubens, con abundancia de tonos pálidos y de azulados en el paisaje, puestos de moda por Bruegel de Velours. A raíz de su amistad con Brouwer, asimiló la temática y el estilo de este. Aparecen entonces como escenas 1000 veces repetidas las representaciones de tipos
y costumbres populares. El pueblo del cabaret y la kermesse, de la pipa y la pinta de cerveza, de las tabernas con sus jugadores, borrachos y pendencieros. Al mismo tiempo la factura se hace más ligera y el color más claro. En el año 1637 contrajo matrimonio con Ana Bruegel, hija de Bruegel de Valois y nieta, por tanto, del gran Bruegel. Todo parece indicar que el enlace fue concertado por Rubens, que además de mantener estrechas relaciones con Teniers, era tutor de Ana, siendo Helena Forment, segunda esposa de Rubén, quien apadrinó el primogénito del matrimonio. Los cuadros de esta época reflejan la vida despreocupada del artista entre paseos, banquetes y el recreo de la música. La pareja disfrutaba de una buena posición económica, lo que les permitía llevar una vida desahogada, residiendo breves temporadas en el castillo que alquilaron cerca de Perth y el resto del año en Amberes, en la vivienda que había heredado su mujer. Esta casa es célebre en la historia del arte flamenco, pues se da la circunstancia de que en ella vivieron también J. Bruegel de Valois y Erasmo Quellin. Hacia el año 1640, 2 años después de la muerte de Brouwer, el estilo de Teniers se hace más independiente, más vivo y personal. El color adopta un tono más claro, luminoso y dorado, como en la reunión de los guardias cívicos. Hermitage, Leningrado. Por otra parte, a los personajes que antes había colocado en los interiores de tabernas y cabarets los traslada al aire libre y representa a los campesinos en su medio natural. Los paisajes, pues, adquieren ahora una especial relevancia. En ellos aparece David Teniers rodeado de familiares y criados, y entre los campesinos, pero sin mezclarse con ellos, la fiesta de la aldea, Galería Nacional de Londres. En el año 1645 el archiduque Leopoldo Guillermo de Austria fue nombrado gobernador de los Países Bajos y colocó bajo su protección a Teniers, cuya fama como pintor se había extendido por toda Europa. Después de que en 1644 fuese nombrado decano de la Cofradía de San Lucas, Leopoldo Guillermo le hizo su ayuda de cámara, le encargó algunos cuadros de carácter oficial y aprovechó la experiencia de Teniers para ampliar su colección particular de pinturas. Como director de la Galería del Archiduque, se dedicó primero en Amberes y después en Bruselas a catalogar el patrimonio artístico que éste poseía. Este catálogo fue publicado bajo el título de Theatrum Pictorium, en el que a menor escala y grabadas en cobre se reproducen solo las obras italianas, ya que no tuvo tiempo de dedicarse a las flamencas a causa del relevo del archiduque Leopoldo como gobernador de los Países Bajos el día 6 del mes de mayo del año 1656. A este le sustituye don Juan de Austria, quien conservará a Teniers en el cargo de ayuda de cámara. Este favor de los gobernadores de los Países Bajos le puso de moda entre los grandes personajes del país y del extranjero.
algunos de los cuales pasaban por Bruselas a causa de los cambios políticos habidos en la época. Entre estos destacan la reina Cristina, que había abdicado de la corona sueca, y varios refugiados franceses con el príncipe conde a la cabeza. Perdón, amigas y amigos, corrijo. Y varios refugiados franceses. Aquí pone con el princioe, conde a la cabeza. Supongo que se han equivocado y será con el príncipe. Pero por si acaso os digo con el princioe, tal como está escrito, con el princioe, conde a la cabeza, en cuyo honor pintó la toma de Valenciennes, Museo de Amberes, el mismo Felipe IV, a pesar del gran número de pintores nacionales que había en su corte. Tuvo especial predilección por Teniers y encargó gran cantidad de cuadros al artista flamenco. A esto se debe que el Museo del Prado de Madrid posea más obras de este pintor que ningún otro museo del mundo. Ana, su esposa, murió en el año 1656, al dar a luz a su séptimo hijo. 6 meses después, Teniers contraía segundas nupcias con Isabel de Fren, hija de Andrés Fren, secretario del Consejo de Brabante. Aprovechando este matrimonio y sabedor de las simpatías con que se le miraba en la corte de Madrid, solicitó que se le concediera título de nobleza, alegando que entre sus antepasados había habido un almirante. La solicitud fue correspondida, pero bajo la condición de que el artista tenía que renunciar a la exposición y comercio de sus cuadros, exigencia que le hizo desistir de las pretensiones nobiliarias. Esto no impidió que siguiese en buenas relaciones con la corte. Así continuó obteniendo favores del señor de Benavides, Castillo y Toledo, sucesor de don Juan de Austria en el gobierno de los Países Bajos, y de Felipe IV, bajo cuya licencia fundó en el año 1664 la Academia de Amberes. Teniers continuó pues dedicado al negocio de la venta de cuadros, de los que obtenía pingües beneficios. Esta situación le produjo la enemistad y envidia de los restantes pintores bruselenses, quienes iniciarán contra él un proceso de resultas, del cual se le prohibió que hiciera comercio de sus obras y de las de otros artistas en Bruselas, no así en el resto de las ciudades. La última etapa de la vida del artista es de intranquilidad y aflicción. Mientras su esposa Isabel moría, los hijos de su primer matrimonio se enzarzaban contra él en pleitos y litigios para hacerle cumplir las obligaciones que había contraído en el testamento de Ana Bruegel. Se desconoce la fecha exacta de su muerte, especulándose incluso con la posibilidad de que se hubiese suicidado. Sin embargo, es comúnmente aceptado como año de su fallecimiento el de 1690.
Bueno, amigas y amigos, ahora continuamos con su catálogo. Las tentaciones de San Antonio Abad, con unas medidas de 79 centímetros por 110 centímetros. Óleo sobre lienzo. Se encuentra en el Museo del Prado, en Madrid. Las tentaciones de San Antonio Abad, con unas medidas de 51 centímetros por 71 centímetros. Óleo sobre tabla, Museo del Prado, Madrid. Las tentaciones de San Antonio Abad, con unas medidas de 55 centímetros por 69 centímetros. Óleo sobre cobre, Museo del Prado, Madrid. Las 7 obras de misericordia, con unas medidas de 75 centímetros por 103 centímetros. Óleo sobre lienzo, colección particular, Madrid. San Pablo, primer ermitaño, y San Antonio Abad, con unas medidas de 63 centímetros por 94 centímetros. Óleo sobre lienzo, Museo del Prado, Madrid. Paisaje con ermitaños, con unas medidas de 177 centímetros por 230 centímetros. Óleo sobre lienzo, Museo del Prado, Madrid. Paisaje con un ermitaño, 95 centímetros por 143 centímetros. Óleo sobre lienzo, Museo del Prado, Madrid. La Galería de Pinturas del Archiduque Leopoldo Guillermo, del año 1647, con unas medidas de 106 centímetros por 129 centímetros. Óleo sobre cobre, Museo del Prado, Madrid. La Galería del Archiduque Leopoldo Guillermo, del año 1653, con unas medidas de 72 centímetros por 89 centímetros. Óleo sobre lienzo, Museo Lázaro Galdiano, Madrid. Fiesta aldeana, con unas medidas de 69 centímetros por 86 centímetros. Óleo sobre cobre, Museo del Prado, Madrid. Fiesta campestre, del año 1647, 75 centímetros por 112 centímetros. Óleo sobre lienzo, Museo del Prado, Madrid. Fiesta campestre, con unas medidas de 77 centímetros por 99 centímetros. Óleo sobre cobre, Museo del Prado, Madrid. Fiesta y comida aldeana, del año 1637, con unas medidas de 120 centímetros por 188 centímetros. Óleo sobre lienzo, Museo del Prado, Madrid. Coloquio pastoril, con unas medidas de 75 centímetros por 89 centímetros. Óleo sobre lienzo, Museo del Prado, Madrid. Aldeanos conversando, con unas medidas de 41 centímetros por 63 centímetros. Óleo sobre tabla, Museo del Prado, Madrid. El viejo y la criada, del año 1650, con unas medidas de 55 centímetros por 90 centímetros. Óleo sobre lienzo, Museo del Prado, Madrid. El viejo y la criada, del año 1650, con unas medidas de 49 centímetros por 64 centímetros. Óleo sobre cobre, Museo del Prado, Madrid. El viejo y la criada,
del año 1650, con unas medidas de 53 centímetros por 83 centímetros, óleo sobre tabla, colección particular, Madrid, El Rey bebe, con unas medidas de 58 centímetros por 70 centímetros, óleo sobre cobre, Museo del Prado, Madrid, una taberna con unas medidas de 52 centímetros por 65 centímetros, óleo sobre tabla, Museo del Prado, Madrid, fumadores y bebedores, con unas medidas de 34 centímetros por 48 centímetros, óleo sobre tabla, Museo del Prado, Madrid, merienda de aldeanos, con una medida de 42 centímetros por 58 centímetros, óleo sobre tabla, Museo del Prado, Madrid, paisaje con gitanos, con una medida de 177 centímetros por 239 centímetros, óleo sobre lienzo, Museo del Prado, Madrid. La casa rústica, con unas medidas de 136 centímetros por 179 centímetros, óleo sobre lienzo, Museo del Prado, Madrid. La cocina, con unas medidas de 35 centímetros por 50 centímetros, óleo sobre tabla, Museo del Prado, Madrid. Juego de bolos, con unas medidas de 42 centímetros por 71 centímetros, óleo sobre tabla, Museo del Prado, Madrid. El tiro de ballesta, con unas medidas de 54 centímetros por 88 centímetros, óleo sobre tabla, Museo del Prado, Madrid. El soldado alegre, con unas medidas de 47 centímetros por 36 centímetros, óleo sobre tabla, Museo del Prado, Madrid. Los fumadores, 18 centímetros por 17 centímetros, óleo sobre tabla, Museo del Prado, Madrid. Bebedores y fumadores, 40 centímetros por 50 centímetros, óleo sobre lienzo, Museo del Prado, Madrid. Fumadores, 40 centímetros por 62 centímetros, óleo sobre tabla, Museo del Prado, Madrid. El alquimista, 32 centímetros por 25 centímetros, óleo sobre tabla, Museo del Prado, Madrid. Operación quirúrgica, 38 centímetros por 61 centímetros, óleo sobre tabla, Museo del Prado, Madrid. Operación quirúrgica, 33 centímetros por 25 centímetros, óleo sobre tabla, Museo del Prado, Madrid. El vivac, 63 centímetros por 89 centímetros, óleo sobre tabla, Museo del Prado, Madrid. El cuerpo de guardia, 67 centímetros por 52 centímetros, óleo sobre cobre, Museo del Prado, Madrid. El cuerpo de guardia, del año 1642, 65 centímetros por 47 centímetros, óleo sobre cobre, Museo del Hermitage, Leningrado. El mono pintor, 24 centímetros por 32 centímetros, óleo sobre tabla, Museo del Prado, Madrid. El mono escultor, 23 centímetros por 32 centímetros, óleo sobre tabla, Museo del Prado, Madrid. Monos en una bodega, 21 centímetros por 30 centímetros, óleo sobre tabla, Museo del Prado, Madrid. Monos en la escuela, 25 centímetros por 34 centímetros, óleo sobre cobre, Museo del Prado, Madrid. Monos fumadores y bebedores, 21 centímetros por 30 centímetros, óleo sobre tabla, Museo del Prado, Madrid. Banquete de monos, 25 centímetros por 34 centímetros, óleo sobre tabla, Museo del Prado, Madrid. El Ávaro, 62 centímetros por 85 centímetros, óleo sobre lienzo, National Gallery de Londres. Hombre sujetando un vaso y vieja encendiendo una pipa,
23 centímetros por 34 centímetros, óleo sobre tabla, National Gallery de Londres. El rico llevado a los infiernos, 48 centímetros por 62 centímetros, óleo sobre tabla, National Gallery de Londres. El juego de bolos, 20 centímetros por 19 centímetros, óleo sobre lienzo, National Gallery de Londres. Jugadores de cartas y fumadores, 55,5 centímetros por 76,5 centímetros, óleo sobre tabla, National Gallery de Londres. El tiro de ballesta, 119 centímetros por 89 centímetros, óleo sobre lienzo, National Gallery de Londres. Armida ante Godofredo de Bouillon, 43 centímetros por 37 centímetros, óleo sobre cobre. Museo del Prado, Madrid, Reinaldo dormido en el carro de Armida, 27 centímetros por 39 centímetros, óleo sobre cobre, Museo del Prado, Madrid. El jardín de Armida, 28 centímetros por 39 centímetros, óleo sobre cobre, Museo del Prado, Madrid. La reconciliación de Reinaldo y Armida, 27 centímetros por 39 centímetros, óleo sobre cobre, Museo del Prado, Madrid. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí este vídeo con la vida del pintor David Teniers dentro de la antología de los siglos XVII, XVIII y XIX. Si os agrada mi trabajo, agradeceré vuestros likes. En la parte de abajo tenéis los comentarios. Siempre es agradable leer comentarios positivos, me levantan el ánimo. Bueno, amigas y amigos, y si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos a mi canal, suscribiros. Os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.